Hola hermanos, sean todos bienvenidos para escuchar la palabra de Dios nuevamente. Y este día cerramos el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Hemos estado predicando todo este Evangelio a lo largo de ya 3 años. Estamos por concluirlo, precisamente cerca de estas fechas. Y este día yo he titulado el sermón Reacción a la muerte de Jesús. Vamos a estar leyendo los versículos 47 al 56 del Evangelio de Lucas. Y es un mensaje muy importante que cuando nosotros nos adentramos en cada personaje a leer la Escritura, es muy importante que tratemos de vivir el Evangelio, tratemos de tener la mente de la audiencia que estaba en aquel entonces y también de los personajes. El Evangelio, la palabra de Dios, debe producir en nosotros la misma reacción de lo que producen los personajes en su escritura. Obviamente, trataremos de replicar en nuestras vidas cada reacción positiva y en este día yo les voy a compartir 4 reacciones que encontramos a la muerte de Jesús. Entonces, aunque muchos pudiéramos pensar es muy difícil reaccionar como aquellos que presenciaron la muerte de Jesús, porque en ese día ocurrieron situaciones sobrenaturales, ocurrieron milagros, prodigios en el cielo, en la tierra, y hubieron una serie de fenómenos que pudiéramos decir nosotros, eso ya es irreproducible en la vida de nosotros hoy en día. Si queremos tener la misma reacción, deberíamos de haber estado ese mismo día presenciando aquellos acontecimientos, pero no es así, hermanos. La palabra de Dios y sobre todo el Espíritu Santo que ahora está aquí en el mundo puede producir exactamente el mismo efecto de lo que nosotros vamos a leer hoy. Permítanme compartirles primeramente la reacción del centurión. Vamos a ver la reacción de la multitud, la reacción de José de Arimatea y también la reacción de las mujeres que siguieron a Jesús hasta el lugar donde fue sepultado. Entonces, en esta ocasión permítanme tener una oración para poner en manos de Dios este sermón. Oh Padre, confiamos que tu palabra es poderosa y que puede quebrantar los corazones más duros. Tu palabra, Señor, es abrasadora como el fuego, así decía el profeta Jeremías. Es como un martillo que pulveriza la roca. Y nuestros corazones a veces son tan duros. Los corazones de los que no quieren venir a tus pies son como pedernales, como diamantes, que no quieren someterse a tu palabra y no quieren reaccionar como tú lo esperas, Señor. Pero en este día te pedimos fe para creer, Señor, que tu palabra tiene el mismo poder que lo ha tenido siempre en el Antiguo Testamento como ahora. Tu palabra, Señor, y con la bendición de tu Espíritu Santo y con tu gracia, puede hacer, Señor, que caigamos humillados con el rostro en tierra, alabando y bendiciendo tu nombre por tu salvación. Queremos alcanzar ese objetivo hoy, que sigas abriendo el entendimiento de tu pueblo para tu gloria. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Lucas 23, versículos 47 al 56, que dicen lo siguiente. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Muy bien, pues aquí tenemos la primera reacción, la del centurión. Aquel hombre que estaba encargado de supervisar toda la ejecución de Jesús y de los otros dos malhechores que clavaron a sus lados. Estamos presenciando el momento exacto de su muerte, cuando ya da el último aliento de su vida, expira, se rasga de arriba abajo el velo del templo y una vez hecho esto, entrega a Jesús el Espíritu. Hay muchas reacciones y vamos a ver pues solamente las dos categorías en las que se cierra esta reacción, una positiva y una negativa. Una reacción de condena y una reacción de esperanza. Y la primera reacción positiva que vemos aquí, la cual conseguimos la mayoría de los que analizamos este pasaje de cerca, es que fue una reacción buena la de este centurión. Así lo dice el pasaje: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y sabemos que esto es una reacción positiva porque glorifica a Dios. Entonces, quiero que nos adentremos un poco más acerca de los detalles de lo que pasó exactamente en ese momento. En Mateo 27, versículos 50 y 54, nos ayudan a entender por qué este hecho de la muerte de Jesús impactó fuertemente en la vida del centurión. Fíjate lo que dice Mateo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces tú puedes ver que aquí fue una reacción porque contemplaron cosas sobrenaturales. Estuvieron viendo 3 horas de tinieblas al menos. Desde que Jesús fue clavado, el cielo se oscurece de manera sobrenatural. El sol se eclipsa por completo, y esto es un fenómeno que nos muestra aquel momento exacto donde Dios descargó su ira en el Hijo, lo que estábamos viendo la semana pasada. Pero aquí, hermanos, nosotros podemos ver que Jesús sigue glorificando al Padre por medio de la oración que había hecho en el versículo 34 de Lucas 23. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estábamos viendo cómo este mismo centurión romano y los soldados que estaban a su cargo estuvieron burlándose de Jesús, le estuvieron golpeando, fueron aquellos que le clavaron, y todos aquellos que le injuriaban cuando él sentía una sed terrible, ellos se burlaban y le acercan vinagre. Entonces, ellos estuvieron en un mismo sentir burlándose de Jesús, del Salvador. Pero también podemos ver que por gracia de Dios ellos creen en la inscripción de Pilato, que él decía: este es el rey de los judíos. Ellos también reconocieron que era inocente. El que suceda un temblor en ese momento en el cual ellos ven que Jesús expira,
Eso debió haberle conmovido y dado una certeza de que efectivamente había algo divino en la persona de Jesús y que el Padre estaba descargando su ira, estaba también aceptando el sacrificio de este hombre. Y no sabemos hasta dónde fue la comprensión de este centurión, pero él sin duda vio algo completamente diferente a la muerte de cualquier hombre que había crucificado anteriormente. Normalmente la muerte de una persona que es crucificada es lenta. Pilatos se sorprende porque cuando José de Arimatea, como lo vamos a ver más adelante, llega a pedir el cuerpo de Jesús, se sorprende porque dice, ¿a poco ya se murió? Le tiene que preguntar al centurión y decirle, efectivamente ya se murió este hombre, y él le confirma así. Y es que la muerte de alguien que era crucificado, él luchaba por su vida porque había una dificultad para respirar. Él tenía que hacer mucha fuerza para levantarse y permitir que sus pulmones tomaran el aire suficiente. Cuando el oxígeno falta en el cerebro, empieza a colapsar todo el cuerpo. Y es una muerte lenta, dolorosa, y para nada se puede ver una muerte de algún crucificado que muera gritando, como lo dice aquí el Evangelio de Lucas. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que dice el versículo 46, y eso lo vio el centurión. ¿Cómo es posible que un hombre utiliza las últimas fuerzas para dar una declaración semejante? Este centurión vio el comportamiento de Jesús en todo ese día, cómo rogaba al Padre que perdonara a sus transgresores. No tenemos oportunidad de ver todas las 7 palabras, pero en cada una de esas palabras que dio Jesús en la cruz, él pudo ver que este hombre era inocente. Así como lo registra Mateo y Marcos, que fue la declaración de este centurión, era realidad eso. Pero Lucas nos dice verdaderamente este hombre era justo. Este hombre era hijo de Dios. Así dicen los demás evangelios, perdón. Este hombre da gloria a Dios y vemos cómo fueron esa respuesta de Jesús para volver los corazones del pecador al arrepentimiento. Todo esto, hermanos, se registra para que reaccionemos de la misma manera. Alguien que estaba disfrutando la muerte de Jesús, estaba deleitándose por su corazón perverso de torturar, de crucificar y mofarse de un hombre, de pronto también cambia de actitud, se estremece por todos los fenómenos físicos, pero debemos de tener bien en claro esto. No es necesario todos estos fenómenos físicos o cosas espectaculares para que nosotros creamos que el Hijo del Hombre, Jesús mismo, fue aquel enviado por el Padre que vino a morir para que tú y yo tengamos acceso al trono celestial, para que nuestro pecado sea limpiado. Lucas no registró todos esos milagros, solamente el del velo rasgado. Y el Evangelio de Juan nos dice que si todos los milagros y todas las cosas que hizo Jesús en esta tierra se escribieran, no alcanzarían los libros del mundo para registrar todas esas cosas maravillosas. Entonces el punto es que no necesitamos ver esas evidencias tan claras para creer y para reaccionar como lo hizo este centurión. La palabra de Dios dice que en el momento preciso y cuando se cumplen los designios de Dios, Él envía a su Hijo a morir, a nacer en este mundo y a morir. Él pudo haber elegido 1000 años antes enviar a su Hijo, o pudo haber elegido nuestra época para enviar a Jesús y haber tenido registrado en video, en audio, su muerte, su crucifixión. Pero no lo hizo en un momento en el cual tú y yo ahora solamente
podemos creer este mensaje por fe. No hay nada visual que tú puedas ver como lo hizo aquel centurión. Pero es suficiente la palabra de Dios. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones. Así lo hizo en muchos de nosotros. No tuvimos que presenciar literalmente la muerte de Jesús como este centurión, ver exactamente cómo fue ese expirar, ese clamor, ese grito que dio Jesús a última hora para entregar su espíritu al Padre. Y de esa manera haber querido. Sin embargo, el Espíritu Santo a través de la Escritura y solamente al exponer este pasaje, lo que estamos viendo, el final del Evangelio, de la vida de Jesús, es suficiente para que nosotros procedamos al arrepentimiento y volvamos nuestra vida a Dios. Así lo hizo este centurión. Él de pronto vuelve en sí y reconoce que verdaderamente este hombre era justo. Esa es la primera reacción, una reacción que da esperanza y que nos enseña que el corazón más duro puede ser transformado por Jesús. Ahora quiero que veas la reacción de la multitud. Dice el versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y esta es una reacción trágica, una reacción negativa, una reacción triste. Fue una tristeza para muerte lo que ocurre aquí. Hace no muchos domingos yo compartiéndoles acerca de un contraste de la vida de Pedro, la tristeza que él tiene cuando niega a Jesús y también cuando Judas niega a Jesús. Ambos vivieron una tristeza, pero una fue para muerte eterna, la de Judas. Y la de Pedro fue una tristeza que lo llevó a un plano de arrepentimiento y su vida cambió y de ahí en adelante glorificó al Padre. Pero lo que vemos aquí nuevamente es una tristeza para muerte. Todos estos hombres se golpean el pecho y fíjate lo que dice este pasaje, 2 de Corintios 7:10, para citarse directamente estas palabras. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse o lamentarse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto es lo que está pasando con estas personas. Se están golpeando el pecho. Era una costumbre oriental en las cuales ellos estaban disfrutando también, al igual que los soldados romanos, este momento en el cual decían: crucifícale, crucifícale, no le perdone la vida a este hombre, es alguien blasfemo. Ellos estuvieron burlándose por horas diciéndole: si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ese lugar? ¿Cómo es que pudiste salvar a tantas personas de enfermedades, de demonios, si tú mismo no te puedes salvar? Y después de todos esos momentos de burla, llega la muerte de Jesús y ahora la ira del Padre conmueve los corazones de estos hombres. Pero es algo tan triste. Se van golpeados, se van ahora sí absolutamente humillados y con temor y resentimiento de que efectivamente ellos hicieron lo incorrecto. Pero lo que resalta aquí es que ellos no se arrepienten. Ellos no tienen esas palabras como las del centurión, de los cuales hubiera sido muy diferente que hubieran dado gloria a Dios. Ya no disfrutaron todo lo que estaban haciendo, ahora percibieron la ira de Dios. Dice el versículo 49 para que veas que todo esto es en un sentido completamente negativo. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Qué nos dice este versículo? Que sus discípulos, aquellos que le amaban, no se golpearon el pecho, no tuvieron ese remordimiento. Ellos no se lamentaron por la muerte de Jesús exactamente en el mismo sentido de estos hombres. Ellos no se sintieron culpables. Se sintieron decepcionados, quizás no comprendieron en absoluto por qué murió así Jesús. En la mente de todos ellos se suponía que no debía haber tenido una muerte tan trágica, pero es muy distinto la reacción de ellos. Ellos no se golpearon el pecho. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que estas personas se lamentan, pero no vienen al arrepentimiento.
sienten el peso de la ira de Dios, sienten una desaprobación tan real en sus vidas de que son pecadores y que mataron a un inocente. Nosotros podemos ver que el predicar de la ira de Dios es algo que prepara los corazones de las personas para que posteriormente vengan al arrepentimiento. Tal vez no en este día, pero este mismo pasaje nos da esperanza de que muchas veces compartimos el Evangelio y pareciera que las personas se conmueven, pero sin embargo pasan días y no tienen una reforma real en sus vidas. Esto fue lo que pasó con estas personas. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos que la iglesia se reúne a orar, no eran más que un poco más de 100 personas. Y podemos ver que toda la multitud solamente tuvieron esa reacción de remordimiento y de lamentarse, tal vez reconociendo que hicieron algo incorrecto, pero no perseveraron con los discípulos de Jesús. No eran multitudes los que estuvieron en ese lugar orando. Ahora que estamos cerca en ese pasaje, quiero que vayamos a Hechos capítulo 2 y veamos cuando el Espíritu Santo desciende y por primera vez el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo para compartir el Evangelio a todos aquellos judíos que presenciaron el día de Pentecostés. Fíjate lo que les predica desde el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregando por el determinado consejo y anticipado consejo de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es lo que está diciendo Pedro. Les acusa. Ustedes hicieron todo esto. Aquel día que se lamentaron y que se regresaron golpeándose el pecho. Continúa el versículo 36 diciendo lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquellos que en aquel momento tenían ese gran remordimiento, pero su corazón seguía duro como perna. El Evangelio vuelve a abrir ese entendimiento y ahora fíjense el mensaje, la palabra de Dios que les expone el apóstol Pedro cambia los corazones de estas personas y ahora les invita, les hace ese llamado, vengan al arrepentimiento. Y tal vez alguno de ustedes que está escuchando este mensaje ha tenido exactamente la misma experiencia, se expone muchas veces a la palabra de Dios, pero su vida a lo mucho puede hacer este mensaje que se sienta mal, que considere y diga, voy a cambiar, tengo que cambiar esta vida, tengo que arrepentirme, pero pasan los días, las semanas, meses, años y sigues exactamente igual. Este texto, este pasaje es el Evangelio y te invita a arrepentirte para que tengas el perdón de tus pecados. Esta promesa no solamente fue para los judíos, sino que Pedro aún no tenía el entendimiento de esas palabras también a los de lejos. Todavía no se sorprendía cuando Jesús llama también, cuando el mensaje del Espíritu Santo también es derramado sobre los gentiles, pero es inspirado por el Espíritu Santo para que Él diga eso. También los de lejos a través de 2000 años, llega este mismo mensaje a ti para que te arrepientas. Es suficiente esto que estamos hablando para que tú tengas una reacción como la del centurión y ya dejes de tener la misma reacción a las de la multitud. Pablo, cuando
se presenta ante Félix también en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 24, versículo 25, vemos que él mismo también habla acerca de la ira de Dios. Y es algo que yo siempre voy a insistir porque la ira de Dios nos prepara. Alguien decía que tener un avivamiento como aquellos derramamientos inusuales que se presentaron hace 200 y 300 años sobre la iglesia, sobre continentes, en los cuales los predicadores hablaban y alguien los describió de la siguiente manera. Son como si exactamente viniera el día de la ira de Dios en aquellas personas. Predicaban y muchas personas sentían que se iban a ir al infierno en ese mismo momento antes de que terminara el sermón. Sus corazones eran conmovidos y venían al arrepentimiento. Es necesario también hablar de la ira de Dios. Ellos presenciaron fenómenos naturales, un temblor en la tierra que rompía las rocas, unas tinieblas tan espesas, tumbas abriéndose y tantas cosas que en ellos no quedó duda, sobre todo en el centurión. El Padre ha demostrado y ha probado que este hombre era justo. Aquel que tiene potestad sobre todo el universo no se quedó con los brazos cruzados después de la muerte de Jesús. Dice Hechos 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espanta Félix porque también Pablo disertó por varios minutos diciéndole: ¿sabes qué? La ira del Dios Todopoderoso va a venir sobre ti si no te arrepientes. Y también debemos de simplemente explicar esto. Tenemos un Dios eterno, un Dios infinito en sus atributos, que también su ira se va a derramar de manera que nadie puede estar de pie delante de él. Y eso es lo que nos quiere evitar con este mensaje. Quiere que el Evangelio tenga una respuesta positiva y vengamos al arrepentimiento para, en vez de lamentarnos como aquellos hombres que se golpeaban el pecho, estemos con esperanza como aquel centurión. Estemos con esperanza como aquellos discípulos, avanzando. Ahora, la reacción de José de Arimatea. Mira lo que dice los versículos 50 y 51. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Se nos presenta un personaje muy interesante que aparece por primera vez aquí en Lucas. No se sabe mucho acerca de él, pero sí es mencionado por todos los evangelios. José de Arimatea. Entonces vamos a ver un poco acerca de este hombre. Este hombre seguramente estuvo ausente en el juicio contra Jesús, ya sea voluntaria o involuntariamente. Tal vez ni siquiera lo invitaron en ese momento cuando lo llevan ante Caifás, cuando es recientemente arrestado, capturado Jesús del huerto de Getsemaní. Y yo creo que empezaron a ver la diferencia en la postura de este hombre. Si él estaba en desacuerdo y desaprobaba todas aquellas reuniones que tenían en las cuales querían destruir a Jesús, yo creo que ellos también se dieron cuenta. Este hombre, José de Arimatea, tal vez ni fue invitado a esa reunión, al juicio de Jesús, o tal vez él ni siquiera quiso ir. Si él no aprobaba los hechos del Sanedrín, él seguramente no fue y no se presentó a dar su voto de consentimiento de que mataran a Jesús, sino que este pasaje nos dice todo lo contrario. Esperaba el reino de Dios. Quiero que vayamos y veamos las palabras que usa Mateo en este capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
Entonces nos habla de que en algún punto del ministerio de Jesús se ganó el corazón de José de Arimatea y él decide hacerse discípulo de Jesús. Como muchas personas no estuvieron precisamente con los 12, no estuvieron pegados a Jesús, pero eran sus discípulos. Tenemos como aquel endemoniado gadareno que Jesús expulsa a toda la legión de demonios que tenía adentro y le dice, permíteme ir contigo, pero le dice, no, quédate en tu tierra y háblales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Este hombre era un discípulo de Jesús, pero no vivía a su lado, no convivió con los 12, igual José de Arimatea. Él nos dice que esperaba el reino, y son unas palabras que todo piadoso creía y anhelaba de todo corazón, lo que tenemos registrados en Isaías 25. Permíteme llegar a este pasaje, Isaías 25:9. Fíjate lo que dice este pasaje, que era algo que anhelaban de todo corazón José de Arimatea. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto anhelaba José de Arimatea. Ya quiero que venga el Salvador y yo me voy a gozar y me voy a alegrar en esa salvación. Han sido muy difícil para mí predicar los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, y cuando llegué a este personaje de Dios me tiene constantemente cada día, cada hora que venía, y me gusta mucho adentrarme en la mente de los personajes que vivieron, cómo fue esas experiencias, esos encuentros con Jesús. Pero la verdad es que José de Arimatea me conmueve su fe. Si él tenía esperanza y era lo que más anhelaba en su vida, ver a ese Salvador, de pronto él lo ve presenciar todos esos milagros, él ve cómo predica con autoridad, él ve la aprobación del Padre y cree en todo eso que tenemos registrado de que, por ejemplo, en el día de su bautismo, cuando asciende de las aguas, viene el Espíritu como paloma y una voz del cielo aprueba, este es mi Hijo amado. Eso lo creía José de Arimatea. Al fin vino nuestro Salvador y yo me voy a gozar con él, pero de pronto es muerto. Es muerto. Y en ese día de la muerte de Jesús, él hace algo sorprendente. Fíjate lo que dice los versículos 52 al 54, regresando a Lucas capítulo 23. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Perdón. No era sencillo hacer esto que hizo José de Arimatea, llegar ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, vemos más claramente esto. Fíjate lo que dice el versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto para nada era fácil, pedir el cuerpo de Jesús. Dice un historiador romano, este hombre llamado Cornelio Tácito, poco después de 100 años después de Cristo, más o menos como en el 115 después de Cristo, hizo una obra llamada Anales, que describe el imperio de 4 emperadores romanos después de César Augusto.
Y él dice claramente, cuando tú eras condenado a muerte, tú ya no tenías derecho a sepultura. Entonces, obviamente que lo que pasaba es que tu cuerpo era consumido, tu cuerpo era alimento para los animales carroñeros, para los buitres, también para los perros. Entonces, José de Arimatea sabía que estaba pidiendo algo en contra de la ley romana, pero de todas formas va osadamente ante Pilato y como sea se las arregla. Yo me imagino que tuvo que haber tenido un diálogo no corto para persuadir a Pilato y decirle, yo quiero el cuerpo de Jesús, quiero que hagas una omisión. Te puedes meter en problemas tal vez, pero por favor déjame darle una sepultura correcta a Jesús. Esto era actuar osadamente porque tanto con Pilato, pero también con el concilio, con el Sanedrín, en el cual él formaba parte de ese círculo de líderes religiosos que dan muerte a Jesús, también se iba a meter obviamente en problemas con ellos, pero a él ya no le importó. Quiero que también vayamos y comprendamos, conozcamos un poco más acerca de José de Arimatea en Juan. Este Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, que tuvo un antes y después la vida de José de Arimatea a la muerte de Jesús. Hay una reacción sorprendente en la vida de Jesús. De ser un discípulo secreto, ahora se une de todo corazón al círculo de discípulos que siguieron y amaron a Jesús durante todo su ministerio. Dice, ya no más voy a permanecer secretamente. Ahora voy a ir osadamente ante Pilato, aunque me cueste lo que me cueste, tengo que hacer lo correcto. Eso es lo que hace José de Arimatea. Aquí se entiende, hermanos, que él tuvo que bajar el cuerpo de Jesús. Y obviamente que no podía haberlo hecho solo. Cuando ya Pilato le concede ir a tomar el cuerpo de Jesús, nos dice también Lucas que ya estaba por terminar el día e iba a empezar el sábado, aquel día donde tenían que descansar y no hacer obra alguna. Entonces él se apresura y yo creo que también en este momento ya vemos que seguramente le ayudó a este otro personaje que menciona el Evangelio de Juan, otro hombre llamado Nicodemo. Nicodemo le acompaña también aquí mismo en Juan capítulo 19, los versículos 39 al 40 dicen lo siguiente. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahí están los dos, tal vez algún siervo más. Y llevan a Jesús a preparar el cuerpo, darle una sepultura digna conforme a la costumbre de los judíos. Esto se me hace bien sorprendente, cómo José de Arimatea toma el cuerpo de Jesús destrozado y junto con Nicodemo lo tienen y lo tenían que lavar. Ellos están viendo un cuerpo deshecho, están viendo aquel varón que vieron amar sin condición a la nación de Israel. Ahora ellos tienen que limpiarlo, tienen que ungirlo con esas especies aromáticas, ellos tienen que envolverlo, vendarlo, hacer no sé cuánto tiempo les tuvo que haber llevado
esa preparación para sepultarlo, pero en todos esos minutos seguramente fue difícil, pero ellos hicieron lo correcto. Ellos decidieron creer en Jesús el Redentor. Y de todas formas, aunque la muerte pudo haber sido decepcionante, su amor es reflejado y el hacer lo correcto podemos ver que permite que se cumplan las Escrituras. Los designios de Dios por la obediencia de este hombre y de Nicodemo hacen que la Escritura se cumpla. Es sorprendente esto. Sabemos que hay tantas profecías que giran alrededor de la vida y de la muerte de Jesús, pero nosotros vemos en específico cómo se cumple Isaías 53:9. Recuerda que José de Arimatea era un hombre rico. Dice 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se suponía que Jesús tenía que haber muerto en una cruz y su cuerpo haberse quedado ahí con los impíos, muerto por los animales, consumido por los animales carroñeros, pero la Escritura dice, no tenía que haber terminado así la vida de Jesús. Él tenía que haber sido sepultado entre los ricos y por eso se cumple con lo que hizo José de Arimatea. Él en absoluto tenía en mente que estaba contribuyendo a cumplirse esta Escritura. Él simplemente hizo lo correcto y esto nos da grandes enseñanzas para ti y para mí. Solamente por nuestro amor al Padre y por nuestra obediencia a Él, tú y yo podemos ser aquellos hombres y mujeres por los cuales Dios lleva a cabo su voluntad. Sus designios, ya sean particulares, tal vez sean designios de sus mandamientos o cosas que ha establecido desde antes de la fundación de este mundo. Si Dios quiere que el cielo esté inundado de toda tribu y nación, tú y yo contribuimos en eso en el momento que compartimos su palabra obedientemente. En el momento que tú reproduces discípulos de Jesús y los preparas para que ellos también se sigan reproduciendo, que guarden todas estas cosas. Simplemente la obediencia, el hacer lo correcto, hace que tengas un impacto en la eternidad. Te alineas a la voluntad de Dios, así como lo hizo José de Arimatea junto con Nicodemo. Hay algo también que es necesario recalcar en este momento. El tocar un muerto hacía que un judío se convirtiera inmundo y esto era algo lamentable y trágico si era el día de la Pascua. El tocar el cuerpo de Jesús fue desafortunado tal vez para José y Nicodemo. Pero yo quiero creer que de todas formas ellos confiaron y tuvieron fe en que estaban haciendo lo correcto. Y si eran realmente discípulos de Jesús, había descanso en sus conciencias, porque Jesús mismo ya les había declarado anteriormente en sus enseñanzas que Él era mucho más importante que el día sábado. Dice en Lucas 6:5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ellos sabían que tenían que hacer lo correcto y lo hicieron. Le dan una sepultura digna. Y no solamente vemos este comportamiento en José de Arimatea, también lo vemos en la reacción de las mujeres. Es el último punto de este sermón. Ahora vamos al versículo 55 y 56. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
Entonces vemos la reacción del centurión, una reacción positiva de glorificar a Dios y de arrepentirse y de reconocer que verdaderamente era inocente, era el Hijo de Dios. Vemos la reacción de la multitud, una reacción trágica, negativa, que solamente se lamenta, pero nada más. Vemos la reacción de José de Arimatea y de estas mujeres que hacen lo correcto y nos dejan grandes enseñanzas. Este pasaje y sobre todo Lucas hace mucho énfasis en las mujeres y él deja registrado, estas mujeres venían con él desde Galilea, ya habían seguido a Jesús desde su ministerio. Y todos concordamos, o la mayoría de los que nos vemos de manera panorámica a Lucas, se nos viene a la mente bien rápido el capítulo 8, en el cual, porque aquí está diciendo que habían mujeres que le acompañaron en el ministerio de Jesús, y no solamente eso, sino que fueron quienes ministraron y ayudaron en todas las necesidades. Fíjate lo que dice aquí. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Esto es Galilea. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Eran las patrocinadoras de Jesús. Ellas estaban comprometidas con el Evangelio, con extender ese mensaje de salvación. De sus bienes alimentaban a Jesús y a los 12 discípulos y le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén, hasta las afueras donde es crucificado, y fue a aquellas personas que le contemplan desde lejos. Estas mujeres podemos ver algunos detalles más que nos dan la seguridad de que son ellas. Leyendo Marcos capítulo 15, fíjate lo que dice el versículo 47. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde le ponían. Estas mujeres no querían perder de vista ese lugar donde iban a sepultar a Jesús. Ellas también querían hacer lo correcto. Al igual que todo, no comprendían todas estas cosas. Nadie esperaba ese final, pero hacen lo correcto. Estas mujeres van y compran en la primera oportunidad posible después del día de reposo todo aquello que era necesario para ungir a su Señor Jesús. Ellos tenían que demostrar su amor. Aunque ya había fallecido Jesús, aunque ya era tan triste la situación de ellos, vemos que hacen lo correcto. Nosotros debemos estar seguros que aquí para nada les movió el tener fe en que Jesús iba a resucitar, porque ninguna de ellas creía eso, como nos dice tanto Juan y Lucas también. Pero para ser más exactos, te voy a leer Juan 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando al sepulcro. Esto es en el momento de la resurrección, cuando ve que ya no se encuentra el cuerpo de Jesús. Ella iba con toda la intención de ungirle, de hacer lo correcto que no pudo hacer en aquel día de reposo. Ella también era temerosa de Dios junto con todas las demás mujeres. No querían quebrantar el día de reposo. Entonces, ahora después, en el tercer día, están en la tumba y ahora no encuentran a Jesús. Y fíjate la reacción de María Magdalena, aquella que le siguió desde el momento que le expulsa a los 7 demonios, desde Galilea hasta Jerusalén en su muerte. Ahora está y no encuentra a Jesús. Dice, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras?
Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estaba tan triste, estaba devastada. Y ella no sabía que había resucitado. Ella dice, alguien se lo robó. Alguien se lo robó y estoy tan triste porque yo me preparé para ungir su cuerpo. Yo hice todo lo que estaba en mis manos, quería hacer lo correcto, darle también el seguimiento digno a la muerte de Jesús. Quería ungir a aquel que me liberó de las tinieblas. Ya estaba muerto Jesús, pero ella también quiso hacer lo correcto. Ella se preparó y aún en medio de ese momento aparentemente tan decepcionante, ella continuó amando a su Señor. Fue lo que movió, y no solamente a ella, a Nicodemo, a las demás mujeres, a hacer lo correcto. Quería honrar a Jesús, era temerosa de Dios. No querían dejar pasar la oportunidad y simplemente hacer lo que tenían que hacer. Esto nos deja grandes enseñanzas para ti y para mí. Quiero terminar y que pensemos en lo siguiente: ¿qué tan grande es tu amor por tu Señor para hacer lo correcto? Para reaccionar como José de Arimatea y decir, ya no más voy a ser un discípulo secreto. No me importa lo que vaya a pasar ahora en adelante, los problemas que me meta con Pilato, con el Sanedrín, no más. Ahora me voy a identificar con los 12 apóstoles, con todos los discípulos que le seguían, y voy a ir hasta la muerte. Ahora voy a vivir abiertamente por Jesús. Si tú batallas para vivir abiertamente para Jesús, te da vergüenza el que en tu trabajo sepan que eres cristiano. En tu escuela te avergüenzas de Jesús, es porque no has comprendido el Evangelio y no has reaccionado correctamente ante la muerte de Jesús. Pero gracias a Dios, porque este es el mensaje que puede cambiar esa situación. Es tan grande el amor de Dios que te permitió escuchar este mensaje, y tienes la Escritura a tu alcance. Puedes venir ante ella, agarrar los evangelios, leerlos, meditar, y escúchame bien, Dios quiera y derrame gracia y su Espíritu Santo para que reacciones con lágrimas, quebrantado por lo que Jesús hizo por ti. Que no te golpees el pecho como aquellas personas que simplemente se regresaron a sus casas de manera solitaria o en grupo y arrepentidos, más bien decepcionados, pero no arrepentidos, sino que te golpees el pecho como aquel hombre que mencionaba Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Se golpeaba el pecho y decía, sé propicio mío, que soy pecado. Tú y yo hemos contribuido porque Jesús fuera crucificado en la cruz. Él murió por ti y por mí. Así que debemos de pedirle, dame el valor para vivir por ti, para morir por ti. Abre el entendimiento, abre mi entendimiento para que yo pueda verte de manera gloriosa en la cruz, para que yo también tiemble ante esos acontecimientos, pero no de una tristeza para muerte, sino que sea una tristeza, un arrepentimiento, que tus escrituras me lleven a honrarte. Vamos a orar. Señor bendito, agradecemos tanto tu palabra, porque ya no hay más que decir, sino solamente confiar en que es poderoso. Su Espíritu Santo ahora es el que va a obrar. Nosotros ya hicimos lo que nos corresponde, exponer tu palabra hasta donde nos has dado la capacidad de hacerlo.
palabra es tan vasta, Señor, que es imposible en esta vida expresar, encontrar las palabras precisas para mostrar tu amor a los demás. Pero simplemente es abrir este libro y compartir lo que tú hiciste por la humanidad, para que tu Espíritu Santo ahora con este conocimiento haga temblar al corazón más duro y lo traiga al arrepentimiento. Te pedimos que hagas esto. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.